Hola amigos, yo soy el profesor Veras y aquí estamos una vez más agradeciendo que ustedes nos acompañan en cada uno de los videos que subimos al canal. Muchas gracias por compartir con nosotros sus comentarios y también por suscribirte. En esta ocasión queremos aprovechar el verano. El verano nos trae el calor y nos permite salir, botar un poco la tensión de estar dentro de la casa. Pero juntamente con él vienen los mosquitos, los zancudos y nos invaden. En la casa tenemos ese problema, de manera que hemos decidido hacer screen para ponerle a las ventanas y que estos screens pues nos ayuden a poder combatir a los mosquitos. Es la primera vez que hago esto, realmente no lo había hecho antes. Vamos a ver cómo nos queda y le dejaré las instrucciones si todo queda bien para que entonces ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Acompáñenme a comprar los materiales y luego a elaborarlo y finalmente a instalarlo. Comencemos. Esta ventana es corrediza, fíjense. Entonces vamos a tomar la medida para luego hacer los cortes de lugar. Es recomendable, siempre deben tomar la medida desde este nivel donde termina la persiana hacia arriba hasta el punto hacia abajo aquí, donde comienza de abajo hacia arriba. A esa medida, 65 centímetros, recuerden, debemos sumarle 2 centímetros más, de manera que nos dé el espacio de caída arriba y abajo, que sería así. Eso vamos a ver ahora cuando hagamos los cortes. La otra medida que vamos a tomar es al ancho de la ventana. Entonces vamos a tomar igualmente, tomamos el agarre de la ventana, de la que sigue totalmente al final, y buscamos el nivel donde termina el marco de la ventana o la persiana completa, según fuera el caso, y ese sería el ancho que vamos a tomar. Así que con el ancho de esta ventana vamos a preparar los marcos, vamos a cortar el screen y al mismo tiempo vamos a cortar la goma para que ustedes vean entonces cómo se arma y luego cómo viene aquí. Continuemos. Aquí tenemos el material que vamos a utilizar. Como le había dicho, es importante que sepan que esta barra se llama P65. Esta barra viene
con 21 pies de largo, por lo tanto siempre tenemos que hacer los cortes según necesitemos. Y aquí tengo ya todos los cortes preparados. Vamos entonces a hacer el segundo corte, que es un corte a 45 grados. Aquí tenemos la goma que vamos a poner para agarrar la tela, y esta es la tela que usted va a conseguir en cualquiera de los lugares donde vendan materiales para ventana o persiana. Estos son los esquineros. Este esquinero también se identifica como esquinero para ventana de screen P65. Trae su ruedita, como ustedes pueden ver aquí, y lleva dos. Cada ventana lleva dos. Vamos a utilizar un cúter para hacer los cortes, y bueno, voy a apoyarme en esta cortadora manual con batería inalámbrica que me va a ayudar a poder hacer los cortes. Para hacer el esquinero de 45 grados, una técnica muy cómoda es coger un pedazo de la misma barreta y medir de este modo el mismo ancho. Marcamos, fíjese que es el mismo ancho que tiene de aquí a aquí. Luego buscamos el espacio abierto de la vareta de este modo y buscamos que coincida la línea, el final de la línea, con el inicio del material, y marcamos ahí el 45. Luego el corte lo vamos a hacer directamente desde aquí hasta aquí para que nos quede este ángulo fuera. Bien, ahora limpiamos los cortes y vamos a usar una lija, no importa, cualquiera, puede ser una lija 80, que es más o menos gruesa, y vamos a limpiar todos los cortes de la vareta P65. Usen unos guantes de seguridad porque esto corta bastante. Aquí tenemos los 4 cortes, y miren por qué hay que hacerle el corte en 45, para que caiga de esta manera y se forme el ángulo que necesitamos en 45 grados. Así, cuando pongamos la goma, va a quedar un cuadro perfecto. Las rueditas de recorrido
va en este huequito. Tener en cuenta que hay dos partes, pero va donde está esta parte que lo limita. Esto va a entrar a presión, por lo tanto les recomendamos usar una pinza, posicionarse en la parte central y presionar a base con cuidado hasta que entre, para que no rompa. Todavía podemos entrar un poco más y ahí está, ya listo. Para presentar la colocación de la escuadra, fíjese que forma una L. Esta va a entrar aquí y esta aquí, entonces la vamos a presentar así para saber cómo ubicarla. Estas son otras escuadras. Fíjense que esta escuadra no tiene donde ponerle la rodita porque va a servir solamente de apoyo, y vamos a ponerla en esta posición con esta parte mirando hacia arriba, así. Ahora vamos a ensamblarla. Esta parte larga va a entrar aquí y esta otra parte corta va a entrar aquí. Bueno, ahora ponemos la tela. Esta tela es en 48 pulgadas. Hay también tela en 60 pulgadas. De manera que por el ancho de los screens que estamos haciendo, nos convenía de 48. Recomendable dejarle hacia afuera. Fíjese, desde el screen, dejarle por lo menos 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, para que tenga rejuego. Y ya de este lado pues tendrá el ancho que le corresponde. Así podemos cortar dejando 2 pulgadas hacia afuera, y podemos seguir sin dificultad el proceso de instalación. Vamos a cortar aquí. La goma se llama goma para screen. Goma para screen. Para esto se utiliza una pieza que permite entrar el screen, que va con una ruedita. No tengo, pero voy a improvisar con una pinza, que usted puede hacerlo. La sugerencia es empezar doblando un poquito hacia afuera de uno de los cortes o de uno de los carriles, para que cuando doblemos aquí y empecemos a hacer este corte, esta colocación, el screen no se mueva. A medida que el screen va entrando, él se va estirando.
¿Qué le parece? Vamos a instalarlo. ¿Qué les pareció? Fácil, barato y hágalo usted mismo. Siga las pautas. Mire qué bien corre. Y cuando tenga que buscar ventilación, ya ahí tiene usted su screen para su ventana. Espero que le haya gustado. Déjeme su mensaje, su comentario. Suscríbase y compártelo con uno de tus amigos. Si tiene alguna pregunta, también envíame tu pregunta en los comentarios y te vamos a responder. Gracias por darle like a este video. Hasta la próxima.